Muy buenos días, se los saluda con la paz del Señor. Hoy tenemos que brindarle un tema muy lindo, muy importante, que es nuestro tema 4, nueva generación de emprendedores. En realidad vamos a trabajar venciendo a los gigantes de nuestra vida. En la Biblia tenemos unos pasajes muy interesantes de David contra Goliat, que le lanza la piedra en un lugar preciso al gigante y lo derrumba. Para muchos que siguen la palabra del Señor, que son lectores, que la meditan y la ponen en práctica, sabrán que cómo vencer a un gigante, y en este caso David venció a un gigante. Sobre todo pronóstico, sobre toda estatura, sobre todo trabajo de un gigante que fue preparado para derrotar a un pequeño. Así nosotros en nuestra vida, y está en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 4, como también el 8, 11 y 24, que en realidad los gigantes de nuestra vida lo vemos cada día. Un gigante lo creamos en la mente. Ese gigante lo creamos y nos dificulta para tener muchas oportunidades. Entre ellos puede ser el temor, la ira, la angustia, la enfermedad mental que nos agarramos a raíz de eventos, acontecimientos de este mundo. El gigante se prepara para siempre derrotarnos. ¿Y cómo nos derrota? Cuando estamos en una debilidad espiritual. Y esa debilidad espiritual es no estando en comunión con Dios. Cualquier gigante lo vemos demasiado gigante cuando pensamos que ese es el tamaño real. ¿Y cómo lo vemos en la realidad, en la vida del mundo? Lo vemos como un obstáculo y algo difícil de vencer. Generalmente lo tomamos a ese gigante como la persona, como el hecho, como el conducto inmediato para poder pasar, y se nos presenta en obstáculo y no lo podemos vencer. ¿Cómo vencer a un gigante? Que es la comodidad, la pereza espiritual. Y está en Proverbios 24, capítulo 24, del 30 al 34. Siendo el mayor enemigo para nuestro crecimiento espiritual, por la comodidad que vivimos, y viene de este mundo, no buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vencemos los gigantes en estas oportunidades que se nos presenta, específicamente con este nuevo normal que tenemos, que es la pandemia? De saber que esta pandemia ya nos está venciendo, inclusive en nuestra casa, encerrado con nuestra familia, que es lo más preciado que tenemos y que estamos rodeados de algo importante en nuestra vida. Pero el vicio, las tentaciones, las cosas del mundo, sí nos obstaculizan, y esto es parte de ellos. ¿Por qué no viene el estrés, las preocupaciones? La falta de entendimiento de que nosotros debemos estar munidos del Espíritu Santo, que es el conducto principal para comunicarnos y el que nos guía. Para eso tenemos que tener un carácter, una personalidad, una capacidad de vencer a estos gigantes. ¿Y cómo la vencemos? Pensando de que ese gigante no existe y es débil, y lo podemos derrotar como pasó con David y Goliat. ¿Quién iba a pensar que con una piedra tumbara a un gigante? Entonces, nuestro gigante debe ser el Señor, nuestro Dios, y nuestro principal enemigo, estos obstáculos que aparentemente lo tenemos en la mente como gigante. En nuestras nuevas generaciones que estamos viviendo, ese tiene que ser el gigante que debemos estar de acuerdo con él, que es nuestro Señor Jesucristo, los pasos que debemos seguir con él, y vencer el miedo, el temor, y que no existen gigantes. Debemos tomar al gigante, nuestro Dios, nuestro Salvador, porque por medio de él podemos cruzar miles de obstáculos. ¿Cuál es el principal obstáculo que estamos llevando? La disconformidad, el engaño de saber que no estamos en conexión con el Señor. Y eso nos está dificultando los desarrollos. Estos tiempos son tiempos de oportunidades. ¿Por qué? Porque si estamos de la mano del Señor Todopoderoso, vamos a estar en el conducto principal de vencer
estos gigantes aparentes que nos creamos en la mente. Nuestra Iglesia Cristiana de la Familia está trabajando fuertemente en vencer estos gigantes que no son los que debemos seguir. La palabra del Señor está inmersa en este trabajo con la Iglesia y ante todo con la juventud, con el liderazgo, con el empuje que está teniendo la renovación de nuestra Iglesia. Y no es cuestión de renovación de edades, es cuestión de renovación de espíritu, porque el espíritu que debemos tener y llevar adelante para estos nuevos emprendedores es bajo la mano del Señor. Cuando nos ausentamos de la palabra del Señor y en este caso no leemos la palabra, estamos ausentes de ella, vamos a tener estos gigantes que nos van a destrozar. David sufrió muchísimas consecuencias, persecuciones, iras, rebeliones, hasta logró pensar de que el Señor estaba en contra de él, pero él con su fe, con su empuje, con su perseverancia y ante todo con ese carácter de saber de que Dios está primero, lo sacó a flote y es uno de los principales seguidores, fue uno de los principales seguidores del Señor por esa fe. Y fue, como a veces decimos, el adulado, pero en realidad fue un hombre lleno de fe. Y eso debe contagiarnos de que nosotros seamos esos David perseverantes, luchadores, pero de la mano del Señor. ¿Y cómo lo hacemos eso? Leyendo la palabra, siguiendo el ejemplo de Cristo y ante todo expandiendo el Evangelio para salvar a muchas vidas, muchas almas y traerla para Dios. Queremos pasarle la palabra a nuestro hermano Carlos Corrales, que tiene una lectura muy importante siguiendo la palabra del Señor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, querido hermano Kiko. Continuando con el tema y desarrollando este tema que el título se llama La nueva generación de emprendedores y considerando la palabra que acaba de dar nuestro querido hermano Kiko Becerra, bueno, caemos en un contexto también muy aterrizado al equilibrio de lo que es entre nuestra actividad diaria y nuestra relación e intimidad con Dios. Actualmente hablamos de una nueva generación de emprendedores donde ser emprendedores está muy de moda, no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Y para ser emprendedor hay que tener ciertos atributos, ¿no? Hay que ser una persona decidida, tener claro el objetivo, saber lo que uno busca realizar. Entonces, en ese contexto es que quiero permitirme leer específicamente la definición de emprendedor que existe en la Wikipedia de Internet, que todos pueden conseguir. Dice que un emprendedor es la persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. En este tiempo vemos que todos quieren emprender algo, más aún con la situación pandémica que vivimos a nivel global. Entonces es natural que quieran ser emprendedores, pero esto no es nuevo, esto no es de este mundo, de estos años, de estos meses, de este tiempo, sino es un concepto que está en el contexto bíblico. Y voy a leer algunas citas bíblicas puntuales, específicas, que respaldan lo que digo, ¿no? Porque podemos identificar mucha enseñanza como emprendedores, podemos rescatar mucha enseñanza en la palabra de Dios que nos hace unos emprendedores para mejorar nuestro relacionamiento, para edificar nuestras vidas y poder tener esa intimidad y comunión con Dios que nos va a acompañar y nos va a permitir salir adelante en las dificultades que se nos presentan en la vida, en el cotidiano vivir. Entonces, actualmente, si hacemos una analogía entre lo que significa ser emprendedor en un emprendimiento del mundo, en un emprendimiento social, significa que debemos tener una idea, debemos realizar ciertos pasos ordenados
Y para eso existen instituciones que permiten este tipo y fomentan este tipo de emprendimientos. Dependiendo del tipo de emprendimiento, podemos apoyarnos en instituciones internacionales, nacionales, y todos estos tienen nombre, inclusive hablan de Capital Semilla, hablan de Ángel Inversor. Entonces, en el contexto del mundo existe un lineamiento, pasos a seguir para ser un emprendedor, y existe un apoyo también. Ahora, si nos apoyamos en el contexto bíblico y buscamos evidencia de cómo conseguir herramientas para emprender y edificar nuestras vidas en esa intimidad que buscamos para fortalecernos en nuestro relacionamiento con Dios, vemos, por ejemplo, puntualmente algunas citas bíblicas que las quiero leer tal como están en la Biblia. Cada uno de ustedes, por favor, busque en su Biblia, ¿no?, donde vamos a evidenciar en conjunto. A ver, en Lucas 2, versículo 49, dice lo siguiente: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas son palabras de Jesucristo, quien nos está dando y nos está explicando claramente que estaba en los negocios de su Padre. ¿Quién es su Padre? Dios, nuestro Padre Celestial. Otra evidencia clara es en Santiago 1, versículo 5, que textualmente dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otro versículo que da evidencia de poder emprender en el conocimiento de Dios es Génesis 30, versículo 37, donde dice: tomó luego Jacob, son el versículo 37 y 38. El 37 dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. El 38 continúa y dice: y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y el 39 termina diciendo: así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos, listados, pintados y salpicados de diversos colores. Jacob era un pastor y a través de ese versículo recibe revelación de lograr mejorar su emprendimiento como pastor. Bueno, cuando analizamos la Iglesia Cristiana de la Familia, que es quien ha organizado este evento y es a quien le debemos estar acá unidos a través de este medio, la Iglesia Cristiana de la Familia también es un emprendimiento, ¿no?, que nace de una misión clara, que es ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. Hacer esta actividad no es simple, no es sencilla, y si nos referimos a la definición de emprendedor, vemos que definitivamente cumple con los requisitos de la definición que hemos leído de un emprendedor. Bueno, cada uno de nosotros somos llamados por Dios y tenemos una misión y propósito. Y de lo que se trata es que cada uno de nosotros trabajemos en los negocios de nuestro Padre del Cielo y podamos de esa manera tener una relación más íntima. También podemos pedir sabiduría y como resultado recibiremos revelación, así como en la cita bíblica que he leído puntualmente en Génesis, y vemos que Jacob recibió revelación para prosperar su emprendimiento como pastor, porque quienes quieran leer el contexto completo, de lo que se trataba era que si nacían ovejas de un tipo eran para él, y si nacían ovejas de otro tipo no eran para él. Entonces, a través de esa revelación de Dios nacían más ovejas para él, ¿no? Entonces aumentó su riqueza. Para terminar, quiero leer un versículo también de la palabra de Dios, que es Salmos 37, versículo 25, que dice: joven fui
y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este versículo testifica claramente que emprender en los negocios de Dios genera bendición y genera edificación, provisión material y también espiritual. Bueno, la nueva generación de emprendedores debe conocer y saber que tiene una amplia cobertura en el amor de Dios y que esta cobertura, sintetizando de alguna manera en un resumen, podemos decir que lo natural debe ser trabajado por nosotros, poner nuestra parte humana, y lo sobrenatural va a ser provisto por nuestro Padre que está en el cielo, y de esa manera vamos a lograr los objetivos y metas que tenemos cada uno. Gracias.